Hola a todos, me imagino que si han llegado a este punto es porque están interesados en aprender o mejorar sus habilidades en inglés. Vamos a hablar de estas 6 habilidades que es leer, escuchar, hablar, la gramática, el vocabulario y escribir. Vamos a revisar cada una de ellas, vamos a dar algunas estrategias y en la descripción del video voy a dejar links que son recursos que ustedes pueden usar para mejorar cualquiera de estas habilidades. Leer es la mejor manera de aprender vocabulario nuevo. Trata de leer aunque sean 10 a 15 minutos al día para empezar. Recuerda que lo importante aquí es la práctica. Como dificultades te puedes enfrentar a que al principio es muy lento, porque para poder llegar a disfrutar una lectura necesitas leer mucho. Como recomendación te digo que leas cosas que te interesan. Ya, incluso cuando el texto se va poniendo un poco más complejo, trata de seguir adelante. Y además, leyendo es una muy buena forma de aprender gramática. Trata de subrayar nuevas estructuras, palabras y expresiones y úsalas en tus conversaciones. Luego tenemos escuchar. Aquí, si no escuchas bien, no puedes pronunciar bien y cometerás muchos errores de gramática también. Como dificultad aquí es que, el inglés no se pronuncia como se escribe. Saber mucho inglés escrito puede dificultar el paso al inglés hablado y nosotros nos preguntamos por qué es tan difícil escuchar. Bueno, muchas razones. Muchas personas, para empezar, hablan muy rápido. Tu cerebro va más lento en un idioma extranjero. Así que aunque la persona hable más lento, tú vas a seguir escuchando como si fuera rápido. Cuando se trata de escuchar entran en juego la gramática y el vocabulario porque tienes que entender primero las palabras que escuchas y después lo que comunica la gramática. O sea, la oración fue en pasado, en presente, en futuro, fue algo que sucedió o fue una suposición, ¿ya? Además, cada persona tiene un acento y una manera de hablar diferente. La gente también puede usar palabras que tú no conoces, que no puedes encontrar en los diccionarios, y muchas veces no hacen las pausas entre palabras, ¿ya? Entonces aquí la gente cuando empieza a practicar el listening, que es la habilidad de escuchar, pasa por ciertas fases en donde primero empiezan a entender palabras sueltas del mensaje, después oraciones simples dentro del mensaje completo, pero no todas las oraciones ni el mensaje global. Luego comienzan a entender el mensaje más o menos global, pero pueden tener ciertas confusiones en palabras, ¿ya? Y esta fase es normal, o sea, tú vas por buen camino cuando estás aquí. Y finalmente, cuando ya puedes entender casi todo, puedes empezar a preocuparte de los detalles del mensaje, ¿ya? Porque nosotros sabemos que un mensaje es muy complejo. Entonces, si entiendes más del 80% de lo que escuchas, no tienes mucho problema. A partir de ahí todo es mucho más fácil. Yo te recomiendo aquí ver tus series o los videos en YouTube o entrevistas con los subtítulos en inglés, ¿ya? Entonces tú vas escuchando el subtítulo, la idea es que sea como una ayuda, ¿ya? Luego también puedes escuchar podcasts. Yo voy a dejar varios recursos, recuerda. Aquí el propósito es simplemente llegar a diferenciar varios de los sonidos y llegar a entender cómo suena un inglés auténtico. Luego tenemos hablar. Aquí muchos estudiantes llevan años trabajando el inglés de manera escrita y nunca han tenido la oportunidad de hablar, y además muchos profesores nos enseñan la pronunciación. Recuerda que yo tengo un video sobre la pronunciación, entonces yo te recomiendo verlo para poder entender al menos cómo se pronuncia, ¿ya? O cómo buscar tú, cuando no sabes cómo se pronuncian las palabras, buscarlo por ti mismo o por ti misma en un diccionario y entender la pronunciación. Entonces, si quieres que la gente te entienda, tienes que pronunciar de una manera comprensible. Como consejo te digo que hables más lento de lo que te es cómodo para ti, de las temáticas que a ti te gusten, usando el vocabulario con el cual tú te sientes cómodo. Eso te permitirá crear oraciones y mensajes con estructuras un poco más complejas, te va a dar confianza también en tu proceso. Te recomiendo también hablar lento y bien en vez de rápido y mal, ¿ya? Enuncia bien. Una vez que hayas aprendido a pronunciar muy bien las palabras, puedes relajarte y hablar con un acento más suave, pero en primera instancia yo te recomiendo exagerar un poco los sonidos para que tus órganos articuladores se acostumbren a producir toda esa cantidad de sonidos. Y por último, utiliza frases o oraciones cortas. La gramática. Aquí yo te recomiendo aprender muy bien los verbos más comunes en todos sus tiempos verbales, y también hay un montón de frases que son de uso muy común, de uso diario, que solo van cambiando ciertas palabras. Así que te recomiendo
aprender la gramática, las estructuras básicas al menos. Una vez que ya los vas entendiendo, no es muy complejo y de hecho te ayuda muchísimo. O sea, la gramática te permite entender cómo formular un mensaje. ¿Ya? Es como las instrucciones, entonces te va a dar mucha más confianza cuando tú sabes que tu gramática en tu oración simple o en tu mensaje está bien, te da mucha más seguridad. Luego tenemos el vocabulario. Aquí puedes empezar cuando quieras, pero la adquisición de vocabulario no termina nunca. Ya tener un amplio vocabulario te permite a leer, escribir, escuchar y hablar. ¿Ya? Y aquí tenemos ciertas dificultades que me gustaría mencionarlas para que lo tengas en consideración. Sabemos, por ejemplo, que el verbo tomar se traduce por take, pero para decir tomar un café tenemos que decir have a coffee o drink a coffee. El verbo take no funciona con una bebida, en cambio sí funciona para un medicamento o el bus, entre otras cosas, como por ejemplo I take my medicine every morning o she always takes the bus to work. Otro aspecto más complicado aquí también pueden ser los phrasal verbs, que son verbos con una preposición y que cambian su significado. Con el ejemplo del verbo get significa muchísimas cosas, entre ellas conseguir, comprar, recibir. Entonces cuando yo digo get on, que es subirse o llevarse bien con alguien o hacer progreso, get over, superar una enfermedad, get around, moverse por la ciudad, get up, levantarse. ¿Ya? Entonces para que lo tengas en consideración. Y bueno, una manera de aprender vocabulario es leyendo, como ya mencioné anteriormente, y otra forma para hacerlo de manera más activa es hacer listas con ejemplos y repetir y practicar, ¿ya? Para que algo se quede en tu memoria a largo plazo lo tienes que ver y escuchar alrededor de 7 veces, así que yo te recomiendo escribirlos e irlos repitiendo durante la semana, repasar y repasar una y otra vez. Y por supuesto, aprender vocabulario significa que tienes que reconocer la palabra tanto en escrito como la que oyes. Y también necesitas estar cómodo con distintos significados de una misma palabra. Por ejemplo, la palabra kind, que como adjetivo significa amable, también puede significar como sustantivo, tipo o clase. Por ejemplo, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Es muy distinto a he's a very kind man, que es un hombre muy amable, ¿ya? Entonces, ojo con eso también. Después, por último, tenemos que escribir. Aquí está un poco más fácil porque es una habilidad que tú estás más acostumbrado probablemente por el colegio. Y además que tú tienes mucho más tiempo para pensar, para desarrollar un texto. Aquí yo te recomiendo leer un artículo o lo que a ti te guste y poder escribir un resumen con tus palabras. También puedes buscar libros de PET, FCE o CAE, dependiendo de tu nivel de inglés. En estos libros tú puedes realizar ensayos, reseñas, críticas, cartas o emails. Lo importante aquí también es que te dediques a revisarlo. Siempre se puede mejorar un texto y mejor aún si cuando una vez que lo terminas lo leas en voz alta. Entonces, como recomendación final aquí, lo más importante, la constancia y tener un plan organizado de estudio. Si estás en un nivel muy básico donde no tienes casi nada de vocabulario, no entiendes gramática, no sabes pronunciar las palabras y no puedes escribir oraciones simples, te recomiendo nutrirte de gramática básica, que es algo que mostraré en videos más adelante, vocabulario básico, abajo dejaré el nombre de un libro muy bueno con vocabulario y sus respectivas imágenes, y comenzar a practicar, por ejemplo, con objetos en tu casa. This is the door, this is the table. Y cuando estés avanzando puedes empezar a comentar cuál es la utilidad de cada uno de esos objetos, escribirlo, después decirlo en voz alta. También es importante la lectura. Abajo te voy a dejar un link que se llama Breaking News English y ahí tú puedes ajustar los textos según la dificultad o el nivel que a ti te acomode y lo puedes escuchar también, y además puedes ir ajustando la velocidad del audio. Así que eso, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda también voy a dejar mi correo y ahí solo me escriben, ¿ya? Muchas gracias, que estén bien.